el asesinato de Charlie Kirk podrá desencadenar la próxima guerra civil de Estados Unidos. ¿Sería esto posible? Vamos a ver acá qué dice el señor acá del canal Mon, que tiene esa teoría. El asesinato de Charlie Kirk es un punto de inflexión en Estados Unidos porque Charlie era famoso por llevar el debate abierto y sin filtros a los campus universitarios. Estaba en medio de una de sus sesiones características de "Demuéstrame que estoy equivocado", con su esposa Erika y sus 2 hijos presentes cuando el 10 de septiembre un francotirador lo asesinó, pocos días después de que un refugiado ucraniano también fuera asesinado salvajemente en un autobús en Charlotte durante un ataque motivado por el racismo. Y todo esto un año después del intento de asesinato de Trump, justo en el 24º aniversario del 11S, un ataque que unió a los estadounidenses. Y, sin embargo, ahora estos ataques están dividiendo a Estados Unidos más de lo que nunca habíamos visto. Aunque la mayoría de las personas se sorprendieron por esto, miles también expresaron su alegría por su muerte. Algunos medios incluso lo difamaron. Charlie Kirk es una figura divisiva, polarizadora, un pararrayos, como quieras llamarlo, e incluso la Cámara de Representantes no aceptó guardar un momento de silencio por él. Es por eso que este ataque terrorista con motivaciones políticas podría ser el que desgarre a Estados Unidos. Parece que finalmente se ha cruzado una línea en el país, ya que su muerte es una ventana a lo lejos que ha llegado el discurso político estadounidense, desde la división hasta algo mucho más arriesgado para toda la población. Es por eso que alrededor del 43% ahora cree que una guerra civil es al menos algo probable en los próximos 10 años. Vemos a otro joven de 20 años políticamente radicalizado tratando de acabar con el debate abierto a balazos, ya sean Luigi Magnoni, Thomas Matthew Crooks o Tyler Robinson, y convertir a Martier en uno de los comentaristas más famosos de Estados Unidos solo va a radicalizar a todos mucho más, porque si has seguido la política estadounidense durante la última década, probablemente lo hayas visto al menos una vez, como estaba en todas partes, desde los podcasts de Fox News, los campus universitarios y los mítines de Trump, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del movimiento conservador moderno. Con solo 18 años, convirtió Turning Point USA en una operación masiva cuando murió, con $55 millones en ingresos anuales y más de 350 empleados a tiempo completo. La mayoría lo conocía por sus vídeos de debates universitarios. Se sentaba a una mesa, retando a estudiantes con un "demuéstrame que estoy equivocado". Los vídeos se volvieron virales y ese miércoles por la tarde en Utah, Kirk estaba haciendo exactamente eso, algo que había hecho cientos de veces antes. Llevaba unos 20 minutos de sesión cuando alguien decidió que la conversación había terminado con un disparo limpio desde 200 metros de distancia directo a su cuello. Poco después, el presidente Trump ordenó que las banderas de ondearan a media asta y lo calificó de momento oscuro. Y en las primeras horas, sí que vimos algo de humanidad genuina brillar a través del shock. Personas que no estaban de acuerdo con Kirk en lo político aún así ofrecieron sus sinceras condolencias. Su mujer y sus hijos estaban presentes. Amigo, imagina tener 12 años y ver morir a tu padre. Nadie se merece eso, ni siquiera Charlie. Vimos a celebridades y políticos de todos los lados del espectro político salir a denunciar la violencia. El gobernador de Utah, Spencer Cox, pidió a todo el mundo que dejara de odiar a nuestros compatriotas estadounidenses. Incluso sus mayores opositores expresaron cierta simpatía por su familia. Pero eso no duró mucho, ya que la gente empezó a degradarlo con todo tipo de ataques personales y teorías radicales. La gente decía que se lo merecía por sus opiniones y muchos incluso vieron esto como una victoria para la izquierda o simplemente utilizaron su muerte para algún otro motivo. Todo ello Creo que acá está el punto principal de la cuestión, que es de que si uno no acepta que el otro puede hablar, que el otro tiene la libertad de expresar lo que piensa, y sí, que debe dejar de existir por lo que piensa, ya se está determinando entonces en Estados Unidos el derecho a decir lo que piensa. Eso sí, creo que es el punto principal donde puede llevar a una nueva sociedad que no sé cuál puede ser. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sociedad será esa? Pero estamos yendo a eso. Mientras los de la derecha exigían una guerra total contra la izquierda. Entonces las cosas se volvieron aún más locas cuando la gente pronto se dio cuenta de que los detenidos por la policía eran solo señuelos. El primero fue George Zinn, de 71 años, un activista local con un largo historial de décadas de presentarse en eventos políticos en todo Utah. Los testigos grabaron videos de la policía escoltando a Zinn lejos de la escena. Entonces se escuchó a un oficial no uniformado decir en el video que dijo que le había disparado, pero no lo sé. No sabemos si fue él o no. A pesar de una persecución masiva en la que participaron agencias federales, estatales y locales, el verdadero tirador permaneció en libertad durante unas 48 horas hasta que se produjo un acontecimiento extraordinario. El propio padre del sospechoso lo entregó valientemente. Tyler le había confesado el tiroteo a su padre y empezó a entrar en pánico al darse El padre entregó cuenta de lo jodido que estaba en realidad, y a buscar a alguien a quien recurrir. Así que su padre lo convenció de que se reuniera con un ministro y un alguacil, quienes luego se pusieron en contacto con las autoridades y se lo llevaron. Según informaron los funcionarios en la conferencia de prensa del jueves, Robinson había conducido hasta la jefatura de policía con su padre y se había entregado. También se reveló que definitivamente no se trataba de un plan espontáneo. Como ya sabemos, todos los casquillos de bala del arma tenían mensajes como:
oye, captura fascista y quien esté leyendo esto es gay. Rápidamente se alegó que tenía algún tipo de afiliación con Antifa, el grupo de extrema izquierda que llevó a que ocurrieran cosas como Chaz y Chop. Robinson también les había dicho a los miembros de la familia que Kirk estaba lleno de odio y que lo propagaba, y había mencionado la próxima aparición de Kirk en la Universidad del Valle de Utah en una cena familiar. Realmente solo demostró lo profundamente que la violencia política ha penetrado en la sociedad estadounidense en este momento, pero desde luego no ocurrió en el vacío, ocurrió en un Estados Unidos más dividido de lo que nunca lo había estado desde la Guerra Civil estadounidense, y en este tipo de situaciones, la historia nos ha enseñado una y otra vez que solo se necesita una chispa para encender toda la mezcla tóxica y volátil. Quiero decir, solo miren lo políticamente cargada que estuvo la cobertura sobre su asesinato. Mostrando imágenes de personas huyendo de los disparos, MSNBC consideró apropiado proporcionar contexto. Lo llamaron divisivo en un momento en que estaba muriendo a causa de sus heridas. Y la investigación, Charlie Kirk es una figura divisiva, polarizadora, para rayos, como quieran usar. Ya hemos mencionado a todas las personas que reaccionaron con entusiasmo a la muerte de Charlie Kirk, pero incluso las principales cadenas de televisión como MSNBC hicieron comentarios para justificar o restar importancia a la gravedad. Su primera reacción fue sugerir que fue uno de sus propios partidarios disparando un arma para celebrar. En un tiroteo como este. Sí, y de nuevo, Enfatis lo que acaba de enfatizar. Todavía no conocemos todos los detalles de esto. No sabemos si se trataba de un simpatizante que disparó su arma para celebrarlo o algo así. No tenemos ni idea de esto. Luego, invitaron a Matthew Dow al programa para que afirmara que Charlie se lo había buscado. Ha sido una de las figuras más divisivas, especialmente las más jóvenes, que constantemente promueve este tipo de discurso de odio o que va dirigido a ciertos grupos. Siempre vuelvo a la idea de que los pensamientos de odio llevan a palabras de odio, que a su vez llevan a acciones de odio. Y creo que ese es el entorno en el que estamos, que la gente simplemente no puede dejar de tener estos pensamientos horribles y decir esas palabras horribles sin esperar que se produzcan acciones horribles. Más tarde, lo despidieron por restar importancia a lo que acababa de pasar y por dar licencia a cualquiera que se sienta herido por lo que alguien cree como excusa para acabar con él. Incluso el New York Times escribió este obituario para Charlie, pero en lugar de centrarse en el padre de familia cristiano, afirmaron que Charlie era un genio por usar las redes sociales y la organización en el campus para crear seguidores que luego presentó a donantes y políticos afines a Trump para obtener más recursos y acceso o, en otras palabras, básicamente lo hicieron pasar por un estafador. Incluso el presidente de la Unión de Oxford celebró con regocijo la muerte de Charlie. Y ahora, en la derecha, la gente quiere venganza pura. Una venganza como nunca antes se había visto. Mira. Por eso tenemos que ver desde una perspectiva más amplia lo que esto realmente significa para Estados Unidos. El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo calificó de asesinato político, pero sus palabras conllevaban una advertencia más profunda. Nada de lo que diga podrá unirnos como país. Nada de lo que pueda decir ahora mismo podrá arreglar lo que está roto. Nada de lo que pueda decir podrá traer de vuelta a Charlie Kirk. En la conferencia de prensa del FBI posterior a la captura de Tyler Robinson, continuó diciendo de manera ominosa que fue un momento decisivo para el país. La historia dictará si este es un punto de inflexión para nuestro país. Y eso plantea la pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué tipo de momento decisivo es este? Barbara Walter ha dedicado décadas a estudiar cómo los países se precipitan hacia las guerras civiles, analizando más de 200 conflictos en todo el mundo. Su investigación sugiere que Estados Unidos presenta todas las señales de advertencia de una sociedad preparada para un periodo de mayor violencia. Según los datos publicados en su exitoso libro, ¿Cómo comienza la guerra civil?, la puntuación de la democracia en Estados Unidos ha caído. Esto coloca al país en lo que algunos investigadores llaman anocracia, la zona de peligro en la que los países son vulnerables a la violencia política. Ahora bien, es natural que la gente siempre discrepe sobre cuándo comenzó a suceder esto y qué lado del espectro político es el principal culpable. Y no es ningún secreto que el sistema político estadounidense oscila como un péndulo de demócrata a republicano. Sin embargo, una investigación de la Universidad del Sur de California indica que cada bando está ahora más distanciado que a principios del siglo XX. De hecho, Estados Unidos ha estado más polarizado durante un periodo más largo que cualquier otra democracia importante del planeta. En el tipo de condiciones a las que podría dirigirse Estados Unidos, la evidencia sugiere que el riesgo anual de conflicto de guerra civil alcanza el 4% anual. Eso parece poco a simple vista, pero considera que es un riesgo compuesto del 40% en 10 años y de repente ya no parece tan pequeño. Tomemos como ejemplo Yugoslavia. En los años 80, se la describía como uno de los países más grandes, desarrollados y diversos de los Balcanes. Diferentes grupos étnicos vivían en los mismos barrios, iban a las mismas escuelas y se casaban libremente entre sí. Había sido un estado multiétnico en funcionamiento durante décadas. Luego, la economía comenzó a desmoronarse y, en 1991, Styria y Croatia declararon su independencia. La inteligencia estadounidense predijo que Yugoslavia dejaría de funcionar como estado federal en el plazo de un año y que probablemente se disolvería en dos, y que la violencia sería intratable y amarga. En los años siguientes, más de 100.000 personas fueron asesinadas y 2 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares. Vecinos que habían vivido juntos en paz durante generaciones comenzaron a masacrarse entre sí, y cabe preguntarse si Estados Unidos es realmente comparable a otros países que tuvieron guerras civiles. Pero el patrón básico se está desarrollando. Los países no suelen colapsar de la noche a la mañana, se desmoronan lentamente y luego todas a la vez, especialmente cuando países extranjeros hostiles hacen todo lo posible para asegurarse de que esto suceda, y se ha demostrado que los acontecimientos violentos aceleran la trayectoria incluso en acontecimientos históricos tan colosales como la caída de Roma y la Primera Guerra Mundial. Para mí la cuestión acá es que me parece que la mayoría de los soldados del ejército de Estados Unidos son apoyadores de Trump, son republicanos. Pero la batalla estaría que en estados demócratas, con sus guardias y sus milicias, quizás enfrentaría entonces este ejército. Entonces ahí es donde se podría ver feo la cosa de la guerra civil. Pero por ahora me parece que debido a que la mayoría del ejército es republicano, luego el gobierno de Trump tendría
más ventaja y una posible guerra civil por ahora. Pero si están pronosticando que pase dentro de 10 años, quizás puede haber otro cuadro, ¿no? Pero ¿qué pensás? Esa tesis, esa idea de que la mayoría del ejército estadounidense es republicano, ¿tiene algún fundamento para ustedes? ¿No es así? Déjame en los comentarios esto, porque eso es interesante. Creo que eso cambia la posibilidad o no de una verdadera guerra civil realmente. Aproximadamente 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados a nivel nacional desde 2024. ¿Por qué está tan rápido? Era para estar 1.com. Desde 2024, se han desplegado aproximadamente 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en el país. Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba a la Guardia Nacional que creara unidades militares especializadas para sofocar disturbios civiles en los estados estadounidenses, todas ellas desplegadas bajo su mando. El mayor general retirado Randy Manner, ex vicejefe interino de la oficina de la Guardia Nacional, dijo que la administración está tratando de desensibilizar al pueblo estadounidense para que se acostumbre a los soldados armados y vehículos de combate estadounidenses patrullando las calles de Estados Unidos. Mientras tanto, las amenazas y el acoso contra funcionarios locales se han disparado en los últimos años. La policía del Capitolio dijo que en 2024 había más amenazas contra miembros del Congreso que nunca, con 2 intentos contra el propio Trump cuando Estados Unidos estaba a solo unos centímetros de su muerte. Y también podemos ver cómo esta división está afectando a la propia población. Las encuestas recientes muestran que el 65% de los estadounidenses se sienten agotados cuando piensan en política. El 55% se siente enfadado y solo el 10% se siente esperanzado. Lo más preocupante de todo es que el 80% ya no se pone de acuerdo en hechos básicos. Y lo que es más grave, las personas se oponen entre sí con más dureza que nunca. El 43% de los republicanos y el 38% de los demócratas tienen opiniones muy desfavorables del partido contrario, frente a solo el 17% y el 16% en 1994. Y aquí es donde la cosa se vuelve loca con el asesinato de Charlie Kirk. Cuando las personas viven en versiones completamente diferentes de la realidad, comienzan a ver a los oponentes políticos no como conciudadanos con puntos de vista diferentes, sino como amenazas existenciales que deben eliminarse, todo ello asusado y catalizado por nuestro entorno mediático, que básicamente ha creado esos universos paralelos junto con las redes sociales. Tomemos como ejemplo las protestas en los campus universitarios. Suelen volverse violentas, requieren policía antidisturbios y equipo táctico para desplazar a la gente, o el asalto al Capitolio o los disturbios de BLM. Dependiendo de las noticias que consuma cada uno, verá acontecimientos completamente diferentes. Y a estas alturas todos sabemos cómo influyen las redes sociales y los algoritmos en esto, ya que apenas se gana dinero con la cobertura matizada que dice que esto se complicó por múltiples factores. Ahora se necesitan 2 o más sitios para contribuir a cualquier debate, pero un debate sano necesita un punto medio y eso es lo que Estados Unidos ha perdido por completo, sobre todo por la forma en que los medios tratan los problemas y deshumanizan por completo a quienes están en cada lado del espectro político. Y aunque esto no es precisamente nuevo, está empeorando mucho en los últimos años. Y este tipo de violencia tiene la desagradable costumbre de acumularse como una bola de nieve. Tomemos como ejemplo el tiroteo de la congresista Gabby Heffernan en 2011. A las pocas horas de la tragedia, ambos bandos políticos se culpaban mutuamente por su retórica de crear el clima que llevó a la violencia. El tirador resultó ser un enfermo mental grave sin una ideología política coherente, que de hecho votó por la independencia, y su amigo dijo que no era de izquierdas. De acuerdo, pero eso no impidió que el juego de culpas se prolongara durante semanas. Cuando asesinaron a Martin Luther King en 1968, las cosas empeoraron mucho. En cuestión de horas estallaron disturbios en casi 200 ciudades. Murieron 43 personas, 3.500 resultaron heridas y 27.000 fueron arrestadas durante 10 días de violencia. Sin embargo, la importancia de esto es que 3 cadenas de televisión básicamente contaron la misma historia a todo el país. La gente podía estar en desacuerdo sobre las soluciones y estar de acuerdo en hechos básicos, pero Estados Unidos ya no puede permitirse ese lujo, como podemos ver claramente en la reacción mundial al asesinato de Kirk. Es algo horrible. Y fuera de la tele hay los diferentes canales. Bueno, cada uno con su versión también. Porque en 2021, investigadores y uno empieza a escuchar a solo aquellos que piensan de forma igual. Quedan todos dentro de una burbuja y no se hablan con el otro lado. Entonces la división se va acentuando, se va empeorando cada vez más. Del MIT que trabajaban con el Club de Roma actualizaron sus modelos y descubrieron que íbamos camino de, digamos, el declive terminal del crecimiento económico en las próximas décadas. En 2022, publicaron el último estudio llamado Earth for All, que básicamente se preguntaba qué pasaría si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, y su respuesta no fue precisamente optimista. Plantearon 2 escenarios hasta 2011, uno en el que modelamos demasiado poco y demasiado tarde y otro en el que realmente nos ponemos las pilas. El escenario del modelo 3 muestra que el bienestar caerá un 40% en los países ricos para la década de 2050, y que el colapso social regional será más probable a medida que las tensiones sociales, los problemas alimentarios y los problemas medioambientales empiecen a alimentarse mutuamente. Hoy, ya estamos a la mitad de 2025. ¿Y adivina qué escenario estamos siguiendo? Sí, no es el optimista. Y todo esto antes de los recientes acontecimientos del último mes. Y aunque mucha gente piensa que estos investigadores son solo pesimistas profesionales que llevan décadas prediciendo catástrofes, su historial ha sido bastante sólido hasta ahora. Pero tanto si crees en sus proyecciones como si no, la cuestión básica es que cuando las sociedades ya están estresadas en múltiples frentes, económico, social y medioambiental, se vuelven mucho más vulnerables a lo que los investigadores denominan reacciones de vergüenza ante los acontecimientos negativos. Ocurre una cosa mala más que otra, pero por eso está claro que el asesinato de Kirk parece ser un gran punto de inflexión en Estados Unidos, que echa más leña al fuego de un país en el que el 80% no se pone de acuerdo sobre los hechos básicos, en el que la violencia política es cada vez más calculada y selectiva, en el que participar en política y dar tu opinión en Estados Unidos implica tener muchas posibilidades de que te maten. Nuestros medios, la política y redes sociales premian la división, no la unidad, en el que la gente está literalmente emocionada de ver cómo eliminan a sus oponentes políticos. La pregunta no es si Estados Unidos puede sobrevivir a un solo asesinato político, sino si puede sobrevivir a convertirse en el tipo de país donde los asesinatos políticos parecen inevitables. Porque lo más impactante de todo esto es que no hay mucha gente que se sorprenda.
Casi parecía que algo así iba a pasar, y probablemente seguirá pasando. Qué cosa, señores, qué cosa, da miedo del mundo que se está formando ahora. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios acá. Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué vino para acá? Qué raro, quedó chico acá. La cosa. Ah, ya sé qué pasó. Vamos a ver acá. No sé, dio un problema que no había dado antes. Listo. Volvemos acá. Listo. Ahora sí. Vamos a ver qué dice los comentarios sobre todo eso que está pasando por allá acá. La sociedad ha sido dividida intencionalmente. Acá pone intencionalmente. Estados Unidos está siendo destruido desde adentro. Los medios de comunicación son el verdadero enemigo del pueblo estadounidense. Despierten, gente. Esto no es solo un problema de izquierdas o derechas. Es un problema humano. Nos están tomando el pelo a todos. El Congreso votó el 10 de septiembre para no publicar los archivos Epstein mientras todos estaban distraídos. Bueno, ya no se habla más sobre eso, ¿no? No iniciará la guerra civil, pero aumentará la creciente división. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Esa es la cuestión. Vamos a poner más unos comentarios acá. Vamos a ver qué dice ese. Amigo, estoy de acuerdo contigo en que fue una tragedia horrible, pero poner esto provocará una guerra civil en el título contribuye literalmente a la polarización que no quieres que ocurra. Al hacer esto contribuye aún más al problema de la división social. ¿Será? ¿Será? No más de 80% puede estar de acuerdo con los hechos. Un porcentaje menor es completamente irracional. Han actuado sin control y los medios de comunicación y las grandes tecnológicas han contribuido a ello al complacer sus sentimientos. Hombre, extraño los años 90. Bueno, casi todos pensaban más o menos igual en los 90, ¿no? No había tanta división. Irina fue brutalmente asesinada semanas antes de que asesinaran a Charlie. Ese era el punto. Los medios decidieron deliberadamente no cubrir la historia debido a la raza del perpetrador y a la víctima. Solo nos enteramos porque alguien publicó las imágenes de las cámaras de seguridad de X. La gente celebró que un hombre fuera asesinado a tiros y estas personas legítimamente creen que no les pasa nada malo. Bueno, señores, ¿qué pensáis de todo eso? ¿Llegaremos a ver una guerra civil de Estados Unidos por la división que se está empeorando a cada día? No lo sé, no lo sé. Y el ejército estadounidense es de mayoría republicana y prácticamente dominará en caso de que empiece una guerra civil de Estados Unidos. Tendrá todo el control. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.